Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son las 18:44, falta un minuto, no llega un minuto para que den las 18:45 y ya estamos preparados para compartir tanta información y tan importante, tan grave, tan desagradable, a veces tan esperanzadora. Eso es lo que está pasando en el mundo y se lo estamos contando, particularmente lo que pasa en Israel. Bienvenidos, un fuerte abrazo. Le doy la palabra a doña Isabel, que nos va a traer los saludos preceptivos, y rápidamente vamos a pasar a los titulares de prensa, que tenemos muchos titulares de prensa, porque la información está dividida entre Siria, en Gaza y también Yemen. Ya le contaremos. Don Isabel, adelante. Pues Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI, o Shavuot también para aquellos que han finalizado el Sabbat. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque mire, hay una parte, un pasaje de la Escritura, un versículo que dice que en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Mire, eso es lo que están ustedes demostrando. Esa amistad por Israel nos hace unirnos en estas horas, hoy porque es especial, pero saben ustedes que 3 veces al día nos reunimos para bendecir a Israel, para informarnos con esa devoción que necesita Israel, porque no es solamente informarnos, sino qué hacemos con esa información. Y en esta retaguardia espiritual de las FDI hacemos algo muy, muy importante, que es también pedir en oración por Israel, bendecir a Israel, decir cosas buenas por Israel. Y mire, en este tiempo es importantísimo, es vital en todos los sentidos que bendigamos a Israel, porque Israel vencerá y el que esté al lado del vencedor será el que lleve pues esa bendición, porque hay muchos que no quieren, parece ser, esa libertad con la cual Israel pues defiende. Y nosotros sí, nosotros con mucho gusto bendecimos a Israel y estamos dispuestos a informar de todo aquello que beneficie al pueblo de Israel. Muchísimas gracias, como les digo, también a este grupo, este equipo precioso de compañeros, compañeras, moderadores que están siempre ahí. Antes de que nosotros empecemos, ya están dispuestos a saludarles, a hacerles sentir este lugar de confianza, y muchísimas gracias. Hoy no tenemos a alguien, a una de nosotras, pero es que está de viaje. Mire, siempre son increíbles. Ellas, si falta o cualquiera de nosotros, si falta, siempre avisamos, siempre estamos dispuestos. Y mire, esto no es con norma ni con reglas, es que el mismo corazón nos llama a unirnos y hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Y vamos a los titulares, que hoy hay bastantes. Muchísimas gracias. Sí, está viendo los últimos titulares y le comparto, lo pongo en pantalla para que lo podamos. Mire, vamos a hablar primeramente de Siria. Y vamos a hablar del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Pues afirma que entre los muertos hay 326 combatientes drusos y 262 civiles drusos, 182 de los cuales fueron ejecutados sumariamente por personal de del Ministerio de Defensa e Interior. Y eso que estamos... Yo creo que en tregua, ¿eh? Hay poca gente que no haya visto esas imágenes terribles que nos han recordado tanto a una historia pasada, ¿verdad? Mire, sabe usted que aquí en el canal no ponemos las imágenes, pero están compartidas en nuestra cuenta en X, en Twitter, porque allí recibimos mucha información de muchos amigos, de muchas personas que nos conocen, de grupos, y tenemos mucha información. Y hay unas imágenes que, aunque insisto, si son ustedes unas personas sensibles, que lo son, todos creo que deberíamos serlo, las imágenes que se ven son tan duras, tan agresivas, pero como decía don Isabel, lo mismo, lo más parecido, si no igual o peor a veces, que lo que pasó el 7 de octubre del 2023 en Israel. Así que le recordamos lo que está pasando ahora mismo en esta zona del mundo que se llama Siria. A continuación... Pues continúan los enfrentamientos en Seguida, Siria. A pesar del alto el fuego, los combatientes dicen, mataremos a los drusos en sus casas. Fíjese usted lo que estamos escuchando, Terrible. Fíjese lo que estamos escuchando, Terrible. Y esto no le estoy contando de ayer ni de antes de ayer. Estamos hablando de hace muy pocas horas, Muy pocas horas. La situación en Siria... Esta palabra nos cuesta mucho decirla porque como tiene una doble consonante,
Sueida, nos dicen que se pronuncia Sueida, pero nos cuesta mucho trabajo, ¿eh? Mire, lo que está pasando en Sueida puede ser que lleve al punto de que Israel intervenga de una manera mucho más fuerte que ha intervenido hasta ahora. Esto es un adelanto nada más, eso es un avance. Pero es que están diciendo, fíjese qué palabras están diciendo los combatientes que no son drusos, evidentemente. Fíjese lo que están diciendo, ¿eh? Y ya le digo que las imágenes que están publicadas en nuestra cuenta en X, en algún momento sale abajo en la descripción del vídeo, aquí en la parte inferior de la pantalla, son para dejarnos atónitos de cómo es la crueldad del ser humano, hasta qué punto llega, si es que se puede hablar de seres humanos. Pues el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el número de muertos en el sur de Siria llega a 940, incluidos más de 180 drusos ejecutados. Estamos hablando, fíjese usted, de esta es la entrada a la ciudad de Sueida, una parte, son imágenes muy recientes. Está la situación, como le digo, de un nivel catastrófico, pero no solamente por la guerra, que ya es sí, sino a nivel humanitario en todos los sentidos. Ya estamos con el tema de las medicinas, el alimento, el agua, la luz y todo lo que es imprescindible. Bueno, pues el Observatorio de Derechos Humanos, Sirio de Derechos Humanos, ya está hablando de 940 personas que han sido asesinadas, entre los cuales también se incluye, sino en ese número, 180 drusos han sido ejecutados. O sea, no en combate, sino ejecutados, y de las formas también, como le digo, más crueles. Esto está pasando ahora en Siria. Y estamos hablando de un gobierno que se ha presentado como un gobierno, no digo democrático, pero un gobierno moderado islamista. Pero mire usted, es que en castellano se dice algo muy sencillo, muy fácil de entender. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No es cuestión de lo que se lleva por encima. De hecho, otro refrán dice, el hábito no hace al monje. No es ir disfrazado de monje o de otra cosa lo que nos hace que seamos lo que somos. Es lo que llevamos dentro, el interior. Y esto está viendo cosas en Siria que no tienen nombre. ¿Iba a decir algo, Isabel? No, es que me he quedado sin palabras. Desde luego. Mire usted, las imágenes que ven ustedes ahí, los drusos de Siria siguen hablando en particular de los que están siendo ahora mismo masacrados. Siguen una religión que es derivada del Islam y que son parte de una de las minorías que también tiene miembros en tanto en Líbano como en Israel. En pantalla le pongo un poquito ampliada la imagen. Son las comunidades religiosas en Siria. Están los sunitas por un lado, alawítas, chiitas, también hay comunidad cristiana, comunidad drusa y yihadista. En la parte drusa que ven ustedes en verde, está en la parte inferior de la pantalla, no se aprecia totalmente, pero esa es la parte donde está la comunidad drusa, que ahí se ve un poquito mejor, está con frontera con Israel. Sabe usted que hay una comunidad drusa en Israel y otra parte, son familias, en Siria. Pues esto es, en conjunto, como usted puede apreciar, hay una variedad muy grande de comunidades diferentes y el gobierno actual no ha logrado coordinar. Es más, lo que está diciendo, lo vamos a ver ahora, no parece indicar que sea lo que vaya a pasar. ¿Qué dice? Pues Israel dice que permitiría a las fuerzas sirias entrar en Seguida durante 48 horas en medio de renovados enfrentamientos. Lo que ha hecho Israel ha sido decirles que entren las fuerzas del gobierno en un propósito que no van a ser atacadas por Israel, lo que han dicho, en 48 horas, si logran calmar la situación. Sería muy raro, voy a decirle milagroso, que pudieran calmar la situación, porque no es solamente ya depende del gobierno, que está alineado con los yihadistas, sino porque es un gobierno yihadista, sino que también depende de los grupos, valga la redundancia, yihadistas que siguen atacando a la comunidad drusa que tiene y que se está defendiendo. Eso es lo que está pasando en este momento. Además, Israel y Siria, esto fue ayer, acordaron a última hora un alto el fuego, lo anunció Tom Barak,
en el palacio del pueblo en Damasco, que es el representante de Estados Unidos, que está tratando de influir, desde luego, para que se pueda llevar a cabo este alto el fuego, que se ha llevado a cabo, pero, ahora se lo cuento más adelante, pero de momento el alto el fuego ha sido totalmente violado. No hay alto el fuego, es más, sigue habiendo masacre. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede hacer Israel? Pues estoy adelantando un poquito la información, pero todo parece indicar que Israel va a tener que intervenir sí o sí. Eso nos faltan unas horas para saberlo. ¿Qué dice la Shara? Así se llama este hombre, la Shara, ¿verdad? Sí. Pues Julani también se llamaba antiguamente, ¿no? Sí. Es su ese de guerra anterior. Insta a los beduinos a respetar la tregua con los drusos y critica la intervención de Israel. Vamos a ver, todo lo que se le ocurre decir a este señor, a este buen señor, vamos a decirlo de esta manera, lo que se le ocurre decir es que, bueno, pues que le está diciendo a los, ¿cómo se llaman estos tipos? A los beduinos, les llama beduinos, que respeten el alto el fuego. O sea, que lo respeten. ¿Usted cree que esa es una forma de imponer? Mire, sí, porque cuando él ha querido viene que ha puesto la fuerza. Exacto, gracias a su fuerza está ahí. Exactamente. Mire, iba a decir una cosa, doña Isabel, lo hemos dicho muchas veces, pero si el rostro es el espejo del alma, sí, yo creo que no hay que ser muy inteligente, ni capaz, ni ser un experto en nada, para darse cuenta lo que hay dentro de este hombre. Tengan en cuenta que no solamente ha cambiado de traje, de vestido, de chaqueta, aquí también dicen ustedes de saco en algunos sitios, ¿verdad? Se ha vestido como occidental, se ha recortado la barba, se ha lavado la cara, se ha duchado y parece que es ahora otra persona. Pero lo que está haciendo es diciéndole a los beduinos que respeten la tregua. O sea, ¿cómo que respeten la tregua? Tiene que ir con su ejército y hacer respetar la tregua, que es lo que han hecho. Pero es que es difícil que lo pueda hacer porque el propio ejército forma parte también de esos beduinos. Complicado, ¿verdad? Pero lo que sí se le ha ocurrido hacer es criticar la intervención de Israel. Claro, faltaría más, ¿no? Es que si no hubiera intervenido Israel hubiera sido terrible. Bueno, mire que ya estamos hablando de más o cerca de 1000 muertos, terrible, asesinados, que puede pasar si no sigue interviniendo Israel. Pero le ha dado un plazo y ese plazo se agota si no me confundo, en esta tarde mismo se acaba el plazo. Yo creo que sí, ¿eh? Si no me eran confundo, 48 horas, sí, ¿no? Si no me confundo, o sea que pudiera ser que tenemos durante el tiempo que estemos aquí en el programa o a lo largo de la noche una llamativa, lo digo así, una llamativa acción de Israel. Se lo digo de esta manera. Desde luego, defender a los drusos lo va a hacer. Eso seguro. No los va a dejar ahí. ¿Te refieres a Israel? Claro, evidentemente. Claro, sí, sin la menor duda, sin la menor duda. Seguimos con los titulares. Doña Isabel, mientras lo va leyendo, voy a hacer un cambio, por favor. Dice el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar. Un segundito, por favor, si es tan amable, porque lo que me he dado cuenta ahora mismo, según estamos viendo en pantalla, que lo que no había logrado hacer es poner la fecha. Estamos a 19 de julio. Sí. 19 de julio, no me he dado cuenta. Estaba mirándolo en el ordenador, pero claro, no lo estaba mirando aquí. Estamos a 19 de julio, son ahora las 18:58. Pero aquí sí lo tienes bien, ¿eh? Sí, está puesto el titular porque lo hice antes, pero lo que no cambié fue el rótulo cuando lo hago siempre normalmente, pero a veces voy tan deprisa poniendo los titulares que se me escapa uno. ¿Qué dice el ministro de Asuntos Exteriores? Pues Gideon Sa'ar, desestima la promesa de Sara y es muy peligroso ser miembro de una minoría en Siria. Evidentemente. Mire, lo que está diciendo... De todas maneras, Israel nunca se ha fiado de esta persona. No, nunca se ha fiado. En absoluto. Este hombre no es de fiar ni en su propia casa. O sea, yo no sé si tiene casa, bueno, tiene el palacio ese que está viviendo ahí, pero mire, estos son los tipos que forman parte de los que están interviniendo contra la comunidad drusa. Y el problema que tiene Julani, se llamaba así su nombre de guerra anterior, porque sabe usted que procede de los grupos yihadistas, ¿eh? O sea, que Julani no es que de repente se ha vuelto... O sea, que de repente ha aparecido como el moderador, el que va a cambiar el mundo, y es que viene de donde viene. Bueno, pues está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores de Israel que es muy peligroso ser miembro de una minoría en Siria. Pero muy peligroso, porque tanto el grueso del ejército yihadista de Julani
como los que están, los grupos, el resto de grupos, lo que quieren es aniquilar, y lo digo también literalmente, lo que quieren es aniquilar a los drusos. Claro, es que aparte los drusos de Israel, tienen Israel. su personalidad, aunque Sí. vienen es verdad, de una sección musulmana, pero ellos tienen totalmente una religión aparte, en realidad, Sí. y tienen su personalidad, incluso es un grupo muy cerrado, no tienen matrimonios mixtos, no Por quieren ejemplo. mezclarse con ellos, y fíjase qué contraste que sin embargo con Israel se han unido tremendamente, Sí. son fieles y Forman parte de la Fuerza de forman Defensa de parte Israel. y lo que recordábamos, ¿no? Cuando pasó ese asesinato de los niños, enseguida Israel también les apoyó y, o sea, están muy unidos, a pesar, yo creo que también es por eso, porque tanto Israel como los drusos tienen esa personalidad como pueblo y han dicho no queremos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que somos, porque lo que pretendía esta gente era que los drusos se unieran al ejército de ellos, Sí. y dijeron los drusos que no. ¿Por qué? Porque fíjase, ¿cómo se van a unir esta gente? Esta gente que hace eso, cuando los drusos en ningún momento son violentos, pero Sí. esta gente sí. Continúo que se están defendiendo de No las querían hordas. formar parte de todos ellos. No querían. Israel atacó el miércoles, esto lo ponemos en el contexto, instalaciones militares y operativos del régimen sirio, exigiendo que las tropas del régimen se retiren de Sueida. Eso es lo que... Y no sé si no estoy seguro si puedo poner algunas imágenes. Mira, Tengo esta cara lo dice todo. Sí, bueno, igual, esto ya es... Si puedes poner una frase y podemos ver lo que está pensando, desde luego, Desde luego. se nos ocurrirían varias frases. Bueno, estos son los amigos que tiene también. Claro, así evidentemente. que de la casta le viene algo, como dime decimos. con quién andas y te diré quién eres, Exactamente. decía mi abuela. Sí, y la mía también. Sí. Mire, Israel atacó el miércoles, hemos dicho, instalaciones militares, y esto es previo a lo que va a suceder. Los parientes muertos y casas saqueadas es lo que están diciendo los drusos. Los drusos de Siria se tambalean mientras se asienta, está así puesto el titular, el polvo del derramamiento de sangre. Mire, es que aunque nos pueda parecer, ya estamos acostumbrados a masacres, las escuchamos como si fuera, casi nos parece normal una masacre, digo casi. Vemos una película y pensamos, uy, nos asusta y decimos, uy, qué terrible la película, ¿no? Pero luego vemos la realidad y decimos, Sí, esto es nos una creemos película. que son imágenes, ¿no? Una Simplemente. película. Esto es lo que nos está Pero pasando, el ¿no? pueblo de Israel, además, yo creo que junto con el pueblo druso, cuando sintió lo mismo, ¿no? Como has dicho antes, el 7 de octubre y también en la Europa de los años 30 y 40, ¿no? De Sí, la guerra. sí, sí, lo mismo O sea, es. es lo mismo, o sea, es que son los mismos, Está pasando las mismas cosas, prácticas. las mismas prácticas, y oiga. incluso con el mismo objetivo, ¿eh? Porque La destrucción de Israel. no es y en este caso solamente, de no los- es solamente los drusos, es aquel que se le enfrente Sí. como algo diferente, como Sí. un pueblo diferente. Ellos tienen ya ese objetivo. Van a por ¿no? ellos, van a por ellos y la menor Y de duda. una manera tan terrible, ¿no? Yo estaba pensando, y no sé si podemos hablar o después No, ¿sí? continuemos, sí, porque tenemos muchos titulares, ¿eh? Pues Están entonces vamos a ello, no, pero luego está lo bien, comento, está sí. bien, porque estamos comentándolo, tenemos tiempo todavía, mucho tiempo, empezamos realmente el Vale. programa, y son ahora lo digo adelantando, las 19:02 y 3 minutos en España, las 23 minutos en Israel. En este periodo de tiempo empiezan las noticias en Israel, son a las 8 de la noche, es la hora, dijéramos, estrella, y lo más probable es que vayan a salir informaciones que puede ser, y digo puede ser que nos llegue en el directo mismo, porque tenemos también actualizaciones en directo, así que estaremos atentos, mientras estamos haciendo el programa, estaremos atentos a las actualizaciones que puedan venir, pero esto es de hace muy poco tiempo. Pero muy poco tiempo, no estoy hablándole de hace 10 horas, ni 20, ni anoche. Hablamos de esta mañana, de este día. Las tropas sirias se retiraron de Sueida después de anunciarse la tregua, pero, aquí viene el pero, los enfrentamientos se reanudaron a última hora del jueves. Y le digo más, a primera hora también de este sábado, los combates no han cejado, o sea, no se acabó, no es que empezaran el jueves y se acabó el viernes porque empezaba Shabbat o empezaba, mire, está continuando la situación y muy gruesa. Se han reanudado en la última hora del jueves entre los combatientes
tribales beduinos, que son diferentes grupos, y los drusos. Pero es que entre esos grupos tribales beduinos están las fuerzas sirias del ejército sirio. O sea, ese es el gravísimo problema que tienen, que el ejército sirio está formado por estos grupos. Veíamos los uniformes de la yihad en esas banderas negras que llevaban. Sí, como ven ustedes la imagen, la pongo un poquitín más grande, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabes a qué me recuerda a mí esta imagen cuando entraron en Israel? El día del 7 de octubre, cuando entraron... Exactamente. Una observación precisa. Exactamente, fueron imágenes. Y es que le digo que todo está totalmente relacionado. Mire, la morgue del hospital de Sueida está llena. Esta es información de ayer, y recibió, eso fue ayer, imagínense lo que puede pasar, más de 400 cadáveres desde el lunes, ha comunicado un médico del hospital. Aquí también podemos ver la diferencia de los hospitales de Gaza a los hospitales, lo que hacen en los hospitales, y lo que hacía Israel, lo que acusaban a Israel. Qué diferencia, ¿no? Sí. Esto no se ha visto de lo que hacía Israel, porque Israel no ha hecho esto, pero sin embargo... ese grupo, yo tengo una foto de, eso sí que lo tengo, y para recordarles, en mi Facebook tengo la foto de ese equipo de médicos y de enfermeras jóvenes haciéndose una foto de grupo, y que hayan sido incluso una doctora, ¿no? Una doctora que caminaba, que iba a ayudar a los enfermos, a los heridos, ¿no? A los heridos. Y joven, cómo ha sido, bueno, no lo quiero contar, pero cómo ha sido los han asesinado a todos. Sí, pero de una manera terrible. A todos, y por eso digo que yo no entiendo esto, ¿no? El mundo no protesta con esto, o sea, esto es el asunto encima. Los medios de comunicación no protestan porque es que volvemos, con ello. Como tenemos la comparación de las imágenes que llevamos 2 años narrando y viendo las noticias que ha pasado entre Israel y Gaza, y la diferencia ha sido abismal de cómo Israel ha tratado a la gente como estos son exactamente igual donde vayan. Donde vayan. Hacen lo mismo, sea en Siria, sea en el Líbano, sea en Yemen, pero los medios de comunicación cómo exaltaban que si Israel iba a... No hemos visto ninguna barbaridad como han hecho esta gente. Lo callan absolutamente. Mire, la violencia entre drusos y beduinos se ha reanudado en la provincia meridional de Siria, a pesar del alto el fuego anunciado. El alto el fuego fue anunciado el jueves. Israel ya ha enviado ayuda humanitaria a través de la frontera. ¿Sabe usted qué frontera en Israel y Siria? Sí, ahora necesitarán ayuda también los drusos. ¿Qué van a hacer con los camiones de Gaza? ¿Les van a obligar que den de comer a Gaza, que están bien alimentaditos? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora sí que necesitan los drusos. Ellos sí necesitan alimento, y necesitan medicinas, y necesitan médicos. Es que tienen todo un ejército contra ellos, ¿eh? Hablamos de los pero ahí vamos, y todos los grupos yihadistas. Ahí vamos a lo mismo. O sea, todo un ejército y nadie... Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Solamente Israel, como buen amigo, está defendiendo. Incluso, bueno, ya lo decíamos, ya verás cómo Israel va a ser criticado, evidentemente. Evidentemente. Pero si todo lo hubieran hecho, el 7 de octubre, si hubieran hecho lo mismo, hubiera cambiado el mundo. Hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado. Mire, lo que dice el señor Netanyahu, ha hecho una promesa. Y yo le digo una cosa, usted le puede gustar más o menos el señor Netanyahu, como nos puede gustar más o menos el señor Donald Trump. Esto es así, nos puede gustar más, menos, nos cae bien, nos cae mal, no sé. Pero le voy a decir una cosa del señor Netanyahu, que en eso nadie le puede criticar. En eso. Habrá cosas que usted le pueda criticar. Aquí nosotros no le criticamos, se lo digo de antemano. Pero digo, aunque se le pudiera criticar, es lo que no. Y es que cuando promete una cosa, la hace. Exactamente. Mire, ya le digo que lo que a lo mejor no le gusta su actuación o que se mueve de una manera, dice esto, yo no sé. Pero cuando hace una promesa, la lleva hasta las últimas consecuencias. El señor Netanyahu ha prometido que no habrá fuerzas sirias al sur de Damasco. Si usted toma un plano, un mapa, a ver dónde está la capital, Damasco, lo que ha hecho el señor Netanyahu es que no es que no va a haber, es que ha prometido que no va a haber fuerzas sirias, el ejército sirio y esos grupos yihadistas, mientras beduinos
y drusos están luchando, insisto, a pesar de la tregua. O sea, la tregua está dada. Israel ha confirmado, también ha confirmado otros países que la han apoyado. Pero es que eso es una forma de hablar. Hay tregua, hay paz, no hay paz, hay guerra. Pero la promesa es muy importante que ha hecho Netanyahu, ¿eh? No habrá fuerzas sirias al sur del Líbano, al sur de Damasco, perdóname. Me estoy acordando, ¿no? Imagínate si no hubiera llegado Israel hasta ese lugar, porque Sí. Lo que ha logrado ha sido por esta guerra. Sí, sin la menor duda. Pero hubiera sido terrible Hubiera para sido Israel, una pero para catástrofe. los drusos hubiera sido terrible, Sí, porque sí. Israel no hubiera podido avanzar en esa velocidad que ahora mismo tiene, porque está ahí en ese mismo. Pero es que hace un año, no sé cuándo realmente, exactamente la fecha no la sé, pero antes de la guerra no estaban en esa posición. No, Israel. claro, Por eso claro. digo que a veces cuando decimos ¿por qué pasan las cosas? No es por qué, es para qué. Es para qué. En este momento ha sido ¿Para qué? para defender a los drusos y defender al propio Israel, por sí, supuesto. Israel siempre ha defendido a los drusos porque... Sí, pero imagínate que no hubieran estado en ese momento físico, como están ahora. Si no hubiera ¿no? estado Israel en estos momentos, ahora mismo estaríamos hablando de una aniquilación total del pueblo druso. Claro, porque no hubieran podido acceder a tal velocidad como ahora, pues que están cerquísimas, están ahí. No, es frontera con frontera. Claro, pero eso es algo que Israel ha ganado. Totalmente. En este tiempo. Y además está dentro de Siria, ¿eh? Claro. Es que Israel está en los Altos de Golán, son de Israel y la parte, vamos a decir, bueno, según se baja. Lo antes digo así. era un territorio suyo, hace muchos años. Exactamente. Bueno, eso es otra cosa ahora. En la guerra de los 6 días, Israel amplió sus fronteras y las ha vuelto a ampliar ahora, ¿eh? Y más que las va a ampliar. Ya se lo voy diciendo yo de antemano, sin que esto signifique nada, que lo diga yo no significa nada, pero que se van a ampliar las fronteras, se van a ampliar. Y no porque diga, es que tenemos ganas de tomar territorio. Es que si no toman ese territorio, si no tienen control de esa zona del mundo, si no están los drusos protegidos por Israel, es que los aniquilan por completo, el tal Julani y sus Julanis. Se lo aniquilan a ellos, ¿eh? O sea que más vale que intervenga Israel, como está haciendo, y les ha dado un ultimátum. Lo que ha dicho Israel no es simplemente, oye, a ver, en 48 horas que... Se ha dado un ultimátum. Por eso digo que estoy aquí ahora mismo sin ver las actualizaciones, ¿eh? No estamos viendo a las actualizaciones en el momento. En cuanto acabemos los titulares, vamos a las actualizaciones. Puede ser que nos encontremos con una sorpresa, se lo digo literalmente, ¿eh? Miren, decenas de sirios, además, se han manifestado frente a la sede de la BBC de Londres pidiendo medidas para proteger a los drusos. Es que, mire, hay muchos drusos también por el mundo y también en Inglaterra, y que Inglaterra tiene un caldo de cultivo yihadista como Francia y como España que no nos imaginamos, ¿eh? Entonces hay movimientos de gente que están diciendo, ¿y por qué a la BBC? Porque la BBC es una protagonista siempre de apoyo, siempre, ¿eh? Habrá los que no dentro de la BBC, pero siempre apoyan al mundo yihadista. De hecho, hicieron hace poco ¿No han tenido que hacer manifestaciones para que les apoyen? No, ninguna. No han tenido que hacer manifestaciones como están haciendo estas personas. Exactamente. Directamente les han ayudado. Antes de que pasara ya, ellos sumaban caídos así porque les gustaba, ¿no? Mire, la BBC siempre se ha, ¿cómo decir la palabra? Se ha significado por su apoyo al mundo yihadista. De hecho, en el último hicieron un documental de Gaza, no recuerdo el nombre, muy conocido, ¿eh? Sí. Resulta que estaban diciendo que era pues un joven de allí de Gaza que les estaba ayudando a hacer el documental y todo esto, y resulta que ya más está ya formalizado y todo, que el que lo estaba llevando era el hijo de uno de Hamas, de un dirigente de Hamas. Y le estaban pagando además, ¿eh? La BBC Londres tiene muchos problemas, ¿eh? Como otras cadenas, desde luego, no es que sea la única, pero es significativo que vayan a manifestarse frente a la BBC. Podrían haber ido a la embajada de Siria, no sé. Sí. Han ido a la BBC. ¿Por qué han ido a la BBC? Pues esto tiene sus razones de ser y su importancia. Además, les recuerdo, vamos a pasar al plano de Gaza. ¿Y qué dice la ONU? La ONU afirma que Israel se ha negado a renovar las visas de los jefes de los menos
de al menos 3 agencias en Gaza. Qué bien, qué maravilla, ¿no? Oiga, aplaudimos a Israel, porque es que claro. La ONU afirma que Israel se ha negado a renovar visas. ¿Y la ONU se ha quejado de lo que está pasando en Siria? No, la ONU no. Que no renueve la visa a nadie de la ONU. No solamente a 3 asociaciones, 3 grupos, sino a nadie. Porque es que lo que la ONU hace también es que no tiene nombre. Bueno, tiene nombre, pero nosotros no lo decimos. Familias de rehenes, ¿qué nos dicen? Pues las familias de rehenes protestarán en embajada de Estados Unidos y Trump dice que 10 cautivos serán liberados pronto. Mire, esto está trayendo de cabeza, desde luego, no es de ahora. Esto a los familiares los tienen desesperados ya al máximo. Pero es que tortura cada vez psicológica, esto es una tortura. Totalmente. Porque para nosotros es duro, pero sí. No tiene nada que ver. Mire, nada, absolutamente, con esas familias que se levantan por la mañana y yo no sé ni cómo pueden vivir, no sé ni cómo pueden de verdad. Porque mire, estas familias que estaban protestando lo hacen continuamente, no es una cosa tampoco de ahora, pero es que cada vez que alguien dice que ya está pronto, que la liberación es en cuestión de días, que cuestión de semanas, que la semana que viene, que en 24 horas, cada vez que dicen eso, tiene que ser un golpazo emocional para las familias. Y además dicen 10, pero increíble. ¿Cuáles son los 10? ¿Quiénes son los 10? Porque todavía tema. No han dado ni siquiera el informe médico. Exactamente, todavía ni siquiera se sabe quiénes son las 10 personas que se había comprometido, supuestamente se había comprometido jamás a dar el informe médico de cómo estaba, y no lo ha hecho. No, claro que no. Evidentemente que no lo va a hacer. Es que es exactamente, están también las propias familias secuestradas. Ya no solamente son los secuestrados, sino las familias enteras. ¿Qué dicen los mediadores también? Que también los mediadores están en el asunto, los mediadores. Sí, los mediadores se muestran optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo en Gaza la próxima semana tras superar los principales obstáculos. Todo esto sigue siendo terrible. Sigue siendo terrible, oiga. ¿Sabes? Es como esa gota, esa tortura que había, que sentaban a una persona y le ponían una gotita en la cabeza, una gotita de agua, terrible. Una gotita y una gotita, es así, ¿no? Así es, exactamente. Así, ¿no? Esto es lo que está pasando con los familiares. Pues creo que tenemos alguno más. Sí, mire, este tipo que ven ustedes en pantalla es uno de los dirigentes que se piensa que es ahora el que ha ocupado en realidad, en la práctica, o ha asumido el cargo que tenía Yahya Sinwar. De Málaga a Malagón, insisto, de malo a peor. Y ese es el tipo que está desnutrido también. Está desnutrido, es que se le ve que pasa hambre, pasa mucho hambre. Y claro, entonces se nota. Eso, mire, esto es, aunque pueda parecer una burla, no es burla. Esto es una tragedia. Que estos no viven en Gaza. Claro que no. Este tipo no vive en Gaza. Vive, no sé dónde vivirá. Pues en Qatar en Qatar, Turquía. Vamos, dando vueltas por el mundo con un servicio de seguridad. O a lo mejor hasta lo tenemos aquí. Pues no creo, porque no creo. Aquí no se le... No creo. Está más seguro en Qatar, sí. Sí, seguro que en Qatar se vive mejor. O en Egipto. Mire, Egipto, lo que dice Egipto es que está harto, perdóneme por esta expresión, perdóneme por favor, que soy muy educado y no, hasta las narices, perdóneme, hasta las narices de la negativa de Hamás de aceptar el acuerdo con Gaza. Quien está reteniendo y quien no quiere hacer y que está poniendo todas las pegas del mundo es Hamás. Pero es que lo que nos cuentan es todo lo contrario. Bueno, pues Egipto, que es uno de los mediadores, uno que le apoya a Hamás, está hasta las narices de ellos. Está hasta aquí. Y está presionando al grupo terrorista, literalmente lo habla así, para que acepte, ha dicho, un diplomático árabe, o sea, un diplomático egipcio previsiblemente. ¿Israel qué afirma? Pues afirma que un importante manipulador de dinero de la yihad islámica fue dado de baja en la Franja de Gaza esta semana. Esto es, aunque pueda parecer un dato menor, no es un dato menor, porque no, decíamos la semana pasada que no tenían dinero. No tienen dinero y que lo cambian de esta manera, ¿no? Exactamente. Esto es un dato muy importante porque el asunto es que no tienen dinero y lo que están manejando en Gaza son billetes, moneda de Israel. El shekel, fíjese, imagínese tener que pagar entre ellos con shekel, moneda del enemigo. Es muy importante esto que está pasando y ha sido dado de baja uno de los principales manipuladores del dinero en Gaza. Además, la ONU afirma que Israel se ha negado, ya lo hemos dicho antes, a renovar las visas de los jefes. Son de 3 agencias de Gaza. 3 agencias, perdónenme, que están en Gaza o que estaban en Gaza, porque de momento yo creo que ya se van a quedar en la puerta. Y por último, en la sección de Yemen, así lo llamamos,
Las fuerzas de defensa de Israel, eso fue anoche. Mire, me escribió doña Hanna Beris por la noche. Dice, mire, estamos en el refugio. Me mandó un vídeo del refugio. Estamos en el refugio porque nos está atacando Yemen. Bueno, pues las fuerzas de defensa de Israel han derribado un misil UTI que se activó las sirenas en el centro de Israel y en la zona de Jerusalén en el día de ayer. Bueno, pues ya le digo que en información tenemos en nuestro celular, nuestro teléfono móvil, tenemos un aviso también, y en la noche a veces tengo que dormir. No tengo un problema, es que también necesito dormir. No sé si soy raro, pero me hace falta dormir, porque es que empleamos muy poco tiempo en descansar, y solo por la noche, cuando tengo que descansar, lo apago para que no suenen las alarmas o no me lleguen mensajes, que también nos llegan muchos mensajes todos los días, a todas las horas, y necesito pararlo. No escuché anoche yo, pero esta mañana cuando ya me desperté, vi el celular y me había escrito anoche ya mismo doña Hanna Beris diciendo que estaban, y de hecho tengo las imágenes, estaban en el refugio con niños, con todas las personas mayores. Imagínense por la además, noche. En una tienda le había pillado en la calle, en una tienda, un comercio. Claro, donde les pueda pillar. Se tuvieron que meter en el sitio con otras muchas Imagínense personas. Las personas enfermas Sí. y mayores. Es tremendo, de verdad que es tremendo. Pero lo que no entiendo yo es cómo no siguen con el Yemen. Bueno, es que... No Israel, sino es que deberían de ayudar un poquito más, ¿no? Sí, no se preocupen, que esto también tiene los días contados, ¿eh? Recuerda que estamos en el día, ¿cuál era el día? 600, a ver, lo tengo en pantalla, a ver si lo puedo recordar, no me acuerdo bien, 652 de Israel en guerra. Ciclo de victoria, 652. Antes del 700, estos temas están finiquitados, están arreglados, están finalizados. Recuérdelo, ¿eh? Y le pido también que no solamente lo recuerde, sino que lo apoye bendiciendo al pueblo de Israel. Entramos en la sección de Yo soy Israel, somos Israel. Don't forget. El satélite de comunicaciones más avanzado de Israel fue lanzado con éxito por SpaceX, algo que ha cambiado el curso de la guerra. Don't forget. Khan dice un plan para confinar a todos los habitantes de Gaza en una ciudad humanitaria que se construirá sobre las ruinas de Rafah. Don't forget. El primer ministro dice que está en la misma línea de pensamiento con Trump sobre el acuerdo de rehenes, pero no lo aceptará a cualquier precio. Don't forget. Estimados amigos, pasamos ahora al análisis. Primero vamos a ver las actualizaciones. Doña Isabel va a pasar a la sección de los moderadores, y 53 segundos o 54 le pongo los ¿cómo se llaman? Los titulares de prensa, no, las ediciones diarias, las últimas que hemos tenido y que nos ponen el contexto de lo que estamos. Así que 54 segundos y estamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Incidente: la Iglesia Embajada del Estado Vaticano en Gaza. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Los drusos en alerta. Fuerzas sirias desplegadas de nuevo en Sueida. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Pánico en Siria. Al-Shara, ¿dónde está? Pánico en Siria, ¿dónde está? Porque estaba de viaje. Había ido a una parte de Europa, déjeme decirlo así. Estaba dando vueltas por ahí. Y se estaba especulando que dónde estaba, por qué no había llegado, por qué no estaba donde estaba. Bueno, mire, le dejo este titular puesto en pantalla un instante, solamente para que es la última actualización que tenemos en pantalla. Las familias de los rehenes dicen que Israel debe unirse a Estados Unidos y abandonar, literalmente lo han puesto así, la locura de esta guerra eterna. Mire, en Israel tienen no solamente los problemas exteriores, lo digo de esta manera, sino la guerra interna, la guerra dentro de sus fronteras. Ya le hemos dicho muchas veces que nosotros bendecimos al grupo, a las familias de los rehenes, al foro de familias de rehenes y secuestrados, sin la menor duda, los apoyamos, oramos por ellos, le damos gracias al cielo y pedimos por los secuestrados. Entiendo que están tan desesperados las familias, tan desesperados, que
no tienen otra posibilidad, entiendo, digo de esta manera, de pues pedir, llamar la atención para que sean liberados. Pero si la guerra es una locura, pero es una locura que no ha empezado Israel. Eso también es muy importante. Actualizaciones. Mire, de lo que hemos dicho, de lo que hemos comunicado en los titulares de prensa hace escasos minutos, sigue con los mismos titulares. Este último que le he leído está hace 23 minutos. Quiere decirse lo siguiente: no ha habido actualizaciones desde hace 23 minutos. Por consiguiente, y esto es una forma de explicarme, es muy probable, de hecho voy a poner aquí las actualizaciones, las voy a poner aquí al lado, lo voy a poner porque espero que en cualquier momento llegue una actualización importante. Y no que yo la sepa, se lo digo de antemano, no quiero hacer pensar a alguien que es que tengo una información privilegiada ni que sabemos aquí más que nadie. No, es que es por pura lógica, por lo que está pasando. Y como no se ha actualizado, insisto, no se ha actualizado los titulares hace 28 minutos y mantenemos todo lo que hemos dicho anteriormente, está sin actualizar. Se mantiene la actualización. Bien, permítame hablarle del tema que tenemos, lo pongo en pantalla también, primeramente. ¿Roto el alto el fuego? Ya sabemos que sí. Ya sabemos que sí, recuérdelo por favor. A estas alturas, cuando son las 19:25 de la noche en España, las 20:25 en Israel, sabemos que se ha roto el alto el fuego. Que se ha roto, no, es que ya está roto, y además casi del momento que empezó. ¿Aumenta el pánico en Siria? Claro que sí, y muy gravemente. Estamos a 19 de julio, día 652, y estamos en la edición de noticias que definimos como Shavua Tov edición, que significa buena semana. Ahora empieza una semana nueva. Y seguimos con el titular, con el rezo, la petición, la oración. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Mire, la oficina del presidente sirio, vamos a hablar del pánico que hay. Hay tal nivel de pánico, básicamente porque están cometiendo atrocidades todos los grupos y digo todos los grupos, incluido el propio ejército de Siria, contra la población drusa. Que le digo una cosa, la quieren aniquilar. Esto suena grave, suena enorme, la quieren aniquilar. ¿Por qué? Porque la población drusa de Siria tiene su correspondiente y su igual en la población drusa en Israel. Está dividida por la barrera, por la frontera, que estos días, y voy a poner imágenes también que lo podamos ver, creo que los tenemos aquí, en algunas imágenes, me parece que lo tengo aquí, perdóneme, creo que lo tengo aquí, en este vídeo. Sí, mire, son imágenes de la frontera entre Israel y entre Siria. La frontera, desde luego, que está vigilada absolutamente, como no puede ser de otra manera, por Israel. Esas puertas se han abierto en algunas ocasiones, más de una vez, para recibir a los heridos de guerra. Cuando estuvo el enfrentamiento, que era muy continuo, además, no de última vez, sino durante muchos años, el enfrentamiento con el gobierno de Bashar al-Assad, con la dictadura de Bashar al-Assad, muchos heridos sirios iban a esa frontera, a las puertas de la frontera con Israel, a pedir ayuda médica. E Israel les abría la puerta y los llevaba al hospital. Y cuando se recuperaban, los volvía otra vez a Siria. Eso lo ha hecho como una práctica humanitaria Israel desde hace mucho tiempo. Lo que ven en pantalla son los drusos en la parte de la frontera de Israel accediendo a Siria, con el propósito, como es evidente, de ayudar a su familia. Mire, la oficina de la presidencia siria, del presidente, Ahmed al-Shara, así se llama, ha emitido un comunicado declarando el alto el fuego inmediato y completo, es lo que ha dicho, inmediato y completo, en la provincia de Suaida, durante la madrugada de este sábado 19, hace pocas horas, lo ha vuelto a insistir. No es que no lo había dicho, es que ya se le ha ido de las manos por completo. Lo ha vuelto a decir durante esta madrugada. Es más, la agencia de noticias Europa Press, que también,
buscamos información en diferentes medios, y mire que Europa Press no es un medio de los que... no es un santo de mi devoción, lo digo de esta manera, reproduce un texto íntegro del comunicado y lo ha fechado a las 9:42 hora de Madrid, hora de España. En él se insta, en el comunicado, a todas las partes, dice, a cesar inmediatamente todas las operaciones de combate en todas las zonas. Ha dicho, protegiendo a la población civil y permitiendo el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. Esto también lo ha comunicado nuestra bienaventurada Radio Televisión Española. También lo ha comunicado así. Mire, la fecha y la hora del comunicado oficial, hemos dicho, ha sido a las 9:42 minutos. Es importante este dato. ¿Por qué le digo tanto la hora? ¿Qué más da a las 9:42 que el 43, que a las 8, que a las 7? Es importante porque estamos hablando de lo que está sucediendo hora tras hora. Recuerde que tenemos 3 informativos de noticias. Tenemos uno a las 6:30 de la mañana. Hoy no lo hemos tenido porque es Shabbat. Hemos acabado Shabbat. Otro es a las 12 del mediodía y el que estamos ahora, que es a las 6:45. En esos periodos de tiempo las noticias son muy rápidas y acontecen a toda velocidad. Por eso tenemos que decir las horas, porque lo que pasa a una hora, a la hora siguiente ya es otra cosa. Bueno, pues el comunicado clave ha sido cese total, urgente a las hostilidades. Pero es que eso tiene que haber dicho a su propio ejército, que es el responsable de las atrocidades. Entonces esto no tiene mucho sentido. Y de hecho Israel ha dicho que no hay que fiarse en absoluto del dirigente de Siria. Por muy buenas formas que tenga, por muy buen aspecto de occidental que quiere parecer, no hay que tenerlo. Por tanto, ¿se está respetando la tregua? No, pero ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. O sea, no ha habido en ningún momento tregua. Anunciada, sí, anunciada, pero respetada, no. Y la de esta mañana ha sido anunciada una vez más y sigue sin respetarse. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del ejército de Siria y evidentemente pues de su dirigente. Les sigo poniendo algunas imágenes más que nos hacen... Aquí le tenemos, ya con esto yo creo que se dice mucho. Bueno, mire, las primeras horas del sábado, de hoy, por la mañana, se han registrado intensas confrontaciones entre las milicias drusas, que también tienen milicias drusas, que si no, es que se lo comían, y aún así se lo están comiendo, y perdónenme por la expresión, que es muy floja, muy sencilla, los están asesinando. Y las facciones beduinas, que son yihadistas, a la entrada de Sueideya, si lo digo correctamente, evidentemente rompiendo el alto declarado por ambas partes, eso incluido el gobierno de Israel. El gobierno sirio, que fue el que se ha vuelto otra vez, porque se había alejado, eso lo dijeron así, había salido una parte de un convoy, pero no se habían ido de la región, ha vuelto otra vez, dice, para intentar detener la escalada, aunque ya han vuelto las operaciones militares y el lanzamiento de bombardeos se puede efectuar, esto es un análisis, en cualquier momento. Por eso estoy, y dispénseme si lo digo, estoy pendiente ahora mismo, bueno, le voy a dar un titular ahora mismo. Francia insta a todas las partes a respetar el alto el fuego en Siria. Esto es lo último que está diciendo Francia. Francia, que está también muy involucrada en muchas cosas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia insta a todas las partes a respetar el alto el fuego anunciado por Sueida en Siria, donde combatientes tribales, diferentes grupos, siguen enfrentándose con combates contra los combatientes drusos a pesar de la tregua. Francia dice que celebra el anuncio de alto el fuego, pero oiga, que celebra el anuncio de alto el fuego, ¿qué significa? ¿Que tira cohetes y hace fiesta? Porque es que la realidad es que no hay alto el fuego. El anuncio de un alto el fuego no significa absolutamente nada. El anuncio de un alto el fuego es un anuncio, pero eso no tiene que ver nada. Dice que insta a todas partes a cumplirlo, evidentemente, estrictamente, pero lo primero que tiene que hacer es decírselo al gobierno de Siria, que es el primer responsable de lo que está pasando. Los combates y la violencia, han dicho, deben de cesar de inmediato. Bueno, tenemos la primera reacción hace 6 minutos de Francia. Esto está compartido, insisto, hace 6 minutos por Francia. Seguimos. Mire, los enfrentamientos entre unos 200 combatientes drusos que tienen al momento, aparentemente, y los beduinos incluyen bombardeos y ataques con armas pesadas.
Es que hay vídeos que se ven disparando con armas pesadas. Aquí vemos manifestaciones de apoyo a los drusos en diferentes partes. También hemos visto en Inglaterra, que ya he dicho antes, que han ido a la BBC, porque la BBC también tiene su historia en este sentido. De momento se habla de 80.000 desplazados. Ojo con este dato, desplazados, 80.000 que están generando una grave crisis en torno al ya colapsado, evidentemente, sistema que tiene Siria. Hay denuncias de violaciones contra los derechos humanos, hay saqueos, ataques contra ambulancias, y todo esto también está refrendado por la Media Luna Roja, que es la que está interviniendo. El cese el fuego ese inmediato de la madrugada de este sábado, ha dicho el enviado norteamericano Tom Barrack, que ha anunciado también esa tregua entre Siria e Israel, respaldada, como no puede ser de otra manera, por Estados Unidos, por Turquía y por Jordania. Esto es lo que está pasando, y lo estoy diciendo, insisto, en directo. Despliegue de fuerzas gubernamentales que ha hecho el gobierno sirio, que ha asegurado que había acordonado el despliegue limitado de tropas durante 48 horas para restaurar el orden en la ciudad. ¿Qué significa esto? Que es que Israel le ha dado 48 horas para poner control en la zona. Y si no me confundo, esas 48 horas ya se han acabado, o están a punto de acabarse, o a lo largo de las próximas horas. Por eso digo, ¿qué es lo que puede pasar en las próximas horas? Digo lo que puede pasar, no lo que va a pasar, permítame explicarlo bien. No digo que va a pasar, digo lo que puede pasar. Puede pasar que Israel vuelva a intervenir fuertemente en Siria. Igual que tumbó el edificio del Ministerio del Interior y Seguridad de Siria, que se ha quedado en el Ministerio del Exterior porque se le ven las paredes y se le ve todo por dentro, lo ha dejado medio arrasado, no ha sido total. Pues igual que ha pasado eso, el siguiente paso puede ser mucho peor. Porque es que lo que se están viendo, mire, insisto en darle un dato, no le digo, si usted es una persona sensible, más vale que no vea las imágenes. Yo, de hecho, las tengo que ver de muy rápido, y digo rápido cerrando los ojos. Se están viendo cada atrocidad que están publicando en las redes sociales, en todas las redes sociales. Hablo de Facebook, Twitter, X, yo no sé, todas las redes sociales. Atrocidades cometidas por el responsable. Primero es el señor que ven ustedes en pantalla. El primer responsable. Y, ojo, cuidado con el señor Erdogan en Turquía. Cuidado con eso también, Cuidado lo que puede suceder. Bueno, Israel mantiene la cautela, aunque ha permitido, hemos dicho, temporalmente la entrada de esas tropas sirias, preocupado por que se pudieran controlar. ¿Lo han controlado hasta ahora cuando son las 19:36? No. Pero no. ¿Seguro? Seguro. No lo han controlado. Ya está la noche encima. ¿Qué es lo que puede pasar? Insisto, lo que puede pasar es que tenga, y digo que tenga que intervenir Israel. Puede ser. Pues no digo que vaya a ser, otra vez insisto en este dato. ¿Se mantiene la calma? No se mantiene la calma. El ejército está en un proceso de intentar atajar la violencia, pero es que a mí me parece, esto es opinión y análisis, que ellos son los promotores de la violencia. Me parece raro que envíen, y lo digo de esta manera coloquial, al zorro a cuidar las gallinas. Lo digo así. Esto no tiene sentido. Por eso, como no se controle de una manera que se pueda certificar, y mira, hay muchos actores en el propio terreno que lo pueden certificar claramente, si no se certifica lo que está pasando y que se entiende claramente que ha habido una paralización de la agresión contra los drusos, va a tener que intervenir Israel. Así que estén atentos a las próximas horas, por todo lo menos que usted pueda. Si tiene usted televisión, radio, prensa, en este canal, si hubiera un dato llamativo, ya saben ustedes que normalmente pues acaba el programa, acabamos cuando terminamos en este periodo, pero si ocurre algo durante la noche, incluso a veces a la madrugada, ha ocurrido en nuestra madrugada y nos llegamos a enterar, a veces no nos da tiempo ni a enterarnos por las madrugadas, pero si ocurre algo, a veces nos llaman incluso por las madrugadas para darnos un aviso. Si ocurre algo, abrimos un directo y damos un anuncio y en 15 minutos estamos al aire. Aunque sea en pijama, a ver si me explico, pero estamos al aire. Mire, ¿se está respetando el alto fuego? No. ¿Se mantiene la calma? No. ¿Hay mejoras humanitarias? No. Todo es no ahora, Nada indica que la situación vaya a mejorar. Ni que haya mejorado ni que vaya a mejorar. Los desplazamientos siguen, las atrocidades siguen
y todo se está hablando de que está cada vez más complicado. Complicado es una palabra inexacta. Aunque el alto el fuego fue totalmente renovado con mediación internacional, pero renovado es de palabra. Dice, vale, lo renovamos. ¿Y qué? ¿Qué han renovado? ¿Ha evitado que se ha parado la guerra? ¿Se han parado las agresiones? ¿Se han parado las atrocidades? Mire, si le digo lo que he visto, pero insisto, es que estoy diciendo, es que no quiero contarle todo, porque me parece tan cruel. Pero ¿sabe usted lo que están haciendo estos tipos? Estos tipos que ven ahí ustedes con cara tapada, no se puede decir de otra manera. A los drusos, algunos drusos han entrado a sus casas. Además, hemos escuchado antes el titular. Dicen que los iban a matar a todos, ¿no? Han dicho en el titular. Hay unas imágenes que se ven en un edificio alto, le están disparando a los pies para que salten desde la terraza o les matan allí mismo. No se puede ser más cruel. A lo mejor sí. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, insisto, si esto no se para urgentemente, sea por el ejército de Siria, si no se para, lo va a parar Israel. Por eso le estoy diciendo, le estoy avisando de lo que puede pasar. Estoy mirando pues si hay una actualización. De momento seguimos hace 11 minutos con la última actualización, es lo que le he dicho de Francia. En conclusión, hemos dicho, en conclusión de esta sección nada más, que la tregua es tan frágil. No, eso me parece también... No, es que no es frágil, ni es tregua. Es un papel mojado. La situación de Subeida sigue siendo evidentemente volátil. La intervención militar del Estado persiste pese a los llamamientos diplomáticos. Mire, es posible que evolucione o cómo puede evolucionar en las próximas horas. Porque de eso se tratan las preguntas que hacemos. Un análisis no solamente es lo que está pasando, sino un análisis es lo que puede pasar. ¿Cómo puede evolucionar? Mire, dado que el alto el fuego se ha roto, miren, dicen parcialmente no, totalmente se ha roto. Eso de parcialmente no, totalmente. Y los enfrentamientos siguen ahora mismo. Las próximas horas pueden desarrollarse, vamos a decirle vamos a darle 3 puntos. Vamos a pensar en 3 posibilidades. ¿Qué le parece? Vamos a pensar en ello. 3 posibilidades. Primeramente, probable. La violencia podría continuar a un nivel, dijéramos, localizado entre los clanes, entre los drusos, los beduinos y los diferentes grupos de enfrentamiento. Eso es a un nivel probable. Mientras que las fuerzas sirias intentarían o intentan mantener el orden, sin reactivar ofensivas generalizadas, o sea, sin que ellos intervengan en ofensiva, sino intentando hacer de barrera. Podrían hacerlo porque son los mismos que los otros, Si se ponen al lado de los drusos y se interponen, podrían hacerlo. O sea, sí tienen capacidad para hacerlo. Sería lo que se está hablando y se dice muchas veces, una especie de paz armada, sin un acuerdo político de fondo. Eso es lo que podría ser. Otra cosa que podría suceder que es pues que haya una intervención limitada internacional. ¿Internacional? Sí, porque aparte de Israel, atiéndame, puede ser que Estados Unidos intervenga, pero también puede ser que intervenga Turquía, y no lo digo para apoyar a los drusos, evidentemente Israel, quien podría forzar un cese el fuego estricto. ¿Cómo? Pues imponiendo condiciones a Damasco con una posible, que ya se ha empezado a hacer, posible presión militar directa o una diplomacia indirecta o a la vez. Otra opción que podría pasar es que se repliegue el ejército del gobierno sirio. Se repliegue y que deje un vacío de poder, vamos a decirlo de esta manera, que deje la zona en manos de los diferentes grupos. Y nos vamos de aquí y los dejamos aquí y que se enfrenten ellos. Eso sería la peor opción, porque sería desde luego el paso más evidente para una intervención de Israel directa. Y ojo, no solamente directa a nivel de aéreo o a nivel de misiles, sino directa pie en tierra. Esto puede pasar. Por eso insisto, estoy todo el rato pendiente de lo que puede suceder. Mire, esto es lo menos probable, pero se habla que puede ser lo más crítico. Si las fuerzas gubernamentales no logran controlar la situación y se retiran, que están pensando también en eso, podría abrirse ese vacío de poder en que daría paso a que otras milicias no está bien dicho, otros grupos terroristas
apoyen a los diferentes facciones en contra de los drusos, que es que los odian a muerte. Pero el asunto también está en una cosa, al lado de los drusos, en el mapa que hemos visto antes, también está, también diseminada, la comunidad cristiana. Hay grupos de cristianos ortodoxos de diferentes ramas. También están siendo asesinados, O sea que esto se puede convertir, lo voy a decir de mala manera, perdónenme que no quiero explicarlo así, pero un Vietnam. O sea, una cosa de locura. Bueno, no sé si decir más locura que lo que ha pasado en Líbano, más locura que lo que ha pasado en Gaza, que lo que está pasando es el mismo nivel, el mismo nivel. Intervendrá la pregunta que me han preguntado muchas veces. ¿Intervendrá Israel otra vez? ¿De nuevo va a intervenir Israel? La probabilidad en términos de porcentaje es muy alta. Es muy alta, Aún dicen que es muy moderada. Un servidor cree que es muy alta, pero no significa nada. El que lo diga yo de esta manera no significa nada. Yo creo que es muy alta. Los motivos por los que Israel sí podría intervenir directamente, y pues lo primero para proteger a la comunidad drusa, que forma parte también de la comunidad drusa en Israel, y que forman parte también, lo digo así, del ejército. Los drusos en Israel están ubicados, forman parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y hablo a todos los niveles, no hablo a nivel solamente de soldado raso, como decimos coloquialmente, hablo a niveles de altos mandos. La protección de la comunidad drusa en Israel es muy importante para Israel y para la propia comunidad drusa, como es evidente. Además, lo que quisiera Israel es impedir que se fortalezcan las milicias que son proiraníes, ojo con esto, son proiraníes yihadistas cerca de la frontera de Israel. Por tanto, aquí se cumpliría un doble esfuerzo. Por un lado, estaríamos hablando de la intervención directa para que no atacaran a los drusos, y también habría una franja de seguridad para Israel, además de la presión interna de la comunidad drusa israelí, que está presionando públicamente al gobierno para que actúe. ¿Cómo intervendría? Están también preguntando, ¿y cómo va a intervenir? Bueno, ya le he dicho de dos maneras: ataques quirúrgicos contra las bases del ejército sirio, eso es lo más lógico y normal, contra las milicias chiíes, como ocurrió el 17 y 18 de julio. Además, coordinados con Estados Unidos, para mantener zonas seguras en la ciudad de Sueida y sus alrededores, y posiblemente, esto es lo que yo quería decirle, un despliegue directo. Israel, para entrar a Siria, nada más tiene que abrir la puerta. Se lo digo de esta manera. Perdónenme que mire otra vez, que hay una actualización. No hay actualización. Estamos ahora mismo lo mismo. Estamos igual, no ha llegado ninguna. 16 minutos y seguimos con lo mismo. Me parece raro que no se actualice más rápido. Pero bueno, a lo mejor es mejor. Ya veremos qué pasa. Por tanto, ¿hay coordinación con Estados Unidos? La hay. Para mantener esas zonas seguras en la ciudad y sus alrededores, y lo que le estoy diciendo, lo más probable es que pueda haber un despliegue directo a través de la asistencia militar a los drusos y a las autonomías de alrededor. ¿Por qué? Porque ya he dicho que para Israel es abrir la puerta, pero le digo literalmente, abre la puerta a la frontera, ya está en Siria. ¿Intervendrá? Es lo que se está dilucidando ahora. Israel no quiere quedar atrapado en una ocupación, evidentemente, ni provocar más guerra, una guerra abierta con Siria o con Irán en este momento, es lo que dicen los analistas. Pero también dijeron muchas cosas los analistas en cuanto a lo que iba a pasar con Irán, y no atinaron. Lo digo así sencillamente. Mucho análisis, pero Israel, que es un país 70 veces más pequeño que Irán, y Israel se lo ha comido. Eso sí, con la ayuda de evidentemente de Estados Unidos. Pero, oiga, quien movió los hilos en todo fue Israel. Si Damasco logra controlar, y con esto voy a terminar, si Damasco logra controlar el conflicto y lo contiene, Israel podría abstenerse de nuevas operaciones por ahora. Por ahora. Porque cumplirá Ahmed al-Shara su palabra, o va a influir su pasado yihadista. Eso lo vamos a ver en la edición de mañana. No solamente porque sea un análisis, sino porque lo que pase en esta noche nos va a decir realmente
si Ahmed al-Shara realmente ha prometido y va a cumplir su palabra de que se va a interponer, o va a influir más su pasado yihadista, que su nombre de guerra era Julani. ¿Va a ser o no va a ser? Lo vamos a ver en pocas horas y se lo vamos a contar también. Doña Isabel, le pido que venga por favor para despedirnos, y mientras tanto, doña Isabel puede venir si es tan amable. Le pongo el titular, estamos hablando de ello, y le pido por favor que se acerque y que nos dé pues una última visión de lo que está comentando. Estamos hablando, recuerde que se ha roto el alto el fuego, ya hemos dicho que sí. Ya hemos dicho que sí se ha roto el alto el fuego. Doña Isabel está ya en el micrófono, así que le paso la palabra en un momento. Y ha aumentado el pánico. No se puede usted imaginar lo que nos están contando. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Doña Isabel, le paso el micrófono. Adelante, por favor. ¿Le voy a pasar a la cámara 1? No, estamos bien aquí. Los dos así. Bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, a los que se han ido incorporando. Si alguno de ustedes se me ha olvidado o no he podido verle en el chat, quede por favor saludado, un gran abrazo. Y si no, pues ya saben ustedes que cada uno de los moderadores estamos pendientes ahí para saludarles, porque su presencia es importante. No es simplemente que estemos aquí dando información y ustedes estén ahí al otro lado, en el otro lado del mundo, ¿no? Sino que queremos que estén aquí a nuestro lado, en nuestra casa, y que podamos conversar como amigos y confrontar pues todas estas situaciones que estamos pasando día a día. Alguno de ustedes informa lo que le pasa también con respecto a cuando se encuentra con familia o con gente que quiere pues hablar y cómo se enfrentan, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, el formar esta retaguardia espiritual de las FDI, porque así nos enteramos cómo estamos y podemos ponernos de acuerdo en esa manera de poder utilizar las noticias, que es ponerlas en oración. Miren, sabemos, la mayoría de nosotros sabemos como creyentes, los que hemos leído las Escrituras, todas estas profecías que van a pasar al final del tiempo, es verdad. Sabemos lo que va a pasar con Siria, sabemos lo que va a pasar con Gaza, pero no sabemos cuándo, no sabemos si es este momento explícito en el que va a suceder, pero algo atisbamos porque tenemos esa lectura de la Escritura, ese conocimiento de la Escritura, pero eso no nos deja simplemente con información, como les digo, que sepamos, bueno, pues no hacemos nada con eso, pero hay de alguna manera, nosotros no creemos en las casualidades, por eso la causalidad de que estemos aquí más de 200.000 personas suscritas a un canal que exclusivamente es para bendecir a Israel. Mire, tenemos diferentes sensibilidades religiosas, de toda condición, de toda doctrina, por así decirlo, pero lo que nos une es el amor a Israel, el que sabemos que algo va a acontecer con Israel y ciertísimamente va a pasar todo lo que está prometido con Israel, y que de alguna manera podemos poner en oración para que estas situaciones difíciles por las que está pasando Israel, pues seamos de ayuda. Hay una parte en la Escritura que a mí me encanta, que dice: Dios está entre los que te ayudan. Yo quiero estar al lado de Dios demostrando la ayuda a Israel, para que esa manera de cambiar las cosas, porque fíjese, las demás personas no tienen esperanza, no tienen ilusión cuando esto acontezca, porque mire, la frase que dicen esta gente, decía: vamos a atacar vuestras casas, ¿no? Y lo decían los drusos. Vamos a matar en vuestras casas. Pero usted cambie el drusos por todos los demás nombres, y ese es el objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos muertos de miedo, por así decirlo? Pues no, tenemos que dar esperanza a la gente y decir: mira, aquí tenemos una posición que es defender a Israel, que es el único. Fíjese cómo ha demostrado lo que es. No le ha importado, ha dicho: aquí voy porque mi amigo está en peligro, porque mi gente, porque en realidad los drusos son considerados su gente, son fieles con sus amigos. No solo son palabras, no solo son tratados o como han dicho, son gente increíble, todos aquellos que no se han puesto en posición de defender a los drusos, como ha hecho Israel. O sea, ¿pero qué es eso de que Francia dice: no, escribo, pero ¡qué cobardes! Eso es cobardía. Cuando un amigo tiene problemas, hay que estar, hay que posicionarse.
Hay que ponerse en el lugar, no se puede ser tibio, como diciendo, bueno, ahí arreglárosla vosotros entre los dos. No, señor, esto no ha sido así. Aquí ha habido alguien que ha sido atacado y hay que defenderle. Y atacado de un nivel de crueldad y una manera increíble, terrible. Eso es lo que, como seguramente que todos nosotros pensamos, esto es lo que hubiera pasado para el bien de Israel si hubieran contestado los demás países como ha contestado Israel ahora mismo con los drusos, si hubieran defendido a Israel. Pero son unos cobardes, lo han visto, unos cobardes. ¿Por qué? Porque se quedan ahí solamente firmando ¿qué? Como palabras que no llevan a ningún sitio. A lo que lleva es a demostrar, como les digo, la cobardía. Porque lo que hay que hacer es presentar batalla ante el mal. Y es hora, ya es hora. Mire, no sabemos si esas profecías van a llegar. En qué momento llegarán, pero no en qué momento. Pero lo que sí es que sabemos es que tenemos que actuar. No podemos quedarnos como con esa manera tibieza de decir, bueno, esto no va conmigo. Como esos monitos, ¿no? Esos monos de que se tapan los ojos, se tapan la boca. No, para nosotros no va el tema. ¿Cómo que no va el tema? Claro que va el tema. Porque nuestros hechos demuestran lo que somos. Demuestran lo que somos. Israel está demostrando lo que es. Está ayudando al enemigo, dándole comida como está haciendo en Gaza. Ustedes han visto que el ejército, las fuerzas de defensa de Israel haya hecho estas salvajadas con las personas de Gaza. ¿Usted ha visto a gente tirada en el suelo como hemos visto? Bueno, lo hemos visto, ¿verdad? Pero los hemos visto tapados, han sonado el móvil y se han arrascado. ¿Se acuerda? O los niños, que claro, los pobrecitos no podían aguantar, pero era todo falso. Pero es que esto que hemos visto no es nada falso. Esto lo han hecho esta gente, que lo hacen en todos los sitios por donde van. Y miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos en un agujero como hacen ellos? No, tendremos que enfrentarnos a la verdad y decir, no, vamos a defender lo que hay que defender, pase lo que pase. Porque mire, ve lo que pasa, y perdone la redundancia, estos países que han ayudado a este hombre que le han invitado a Europa. ¿Cómo está Europa? Callada. Y yo espero que esté callada también por vergüenza. Por vergüenza por haber apoyado a alguien que se le veía venir. Es que mire, si ganan tanto sueldo y no son capaces de ver lo que nosotros, ciudadanos de a pie, hemos visto, entonces es que no están capacitados para ese puesto. ¿Para qué se les paga tanto? ¿Para qué dicen que han estudiado tanto? Si no han sido capaces ni de ver esto. Si es que esto lo ve cualquier persona normal ve que esto iba a llegar a esta situación. Porque esta gente no es buena, pero le estaban prometiendo. ¿Qué le estaban prometiendo? Pues mire, lo que ha hecho ha sido, como les digo, es que a mí me recuerda tanto a las imágenes de la historia anterior, cuando este hombre del bigote ya tenía pensado lo que tenía pensado, como vio que el mundo no decía nada, que no defendía a los judíos, dijo, pues adelante, voy adelante. Pues esto es lo mismo. Como no le han parado los pies a este hombre y no le han dicho, oye, mira, que si tú te comportas de esta manera, aquí no hay nada, no, sino que le han abierto las puertas, han ido a hacerse fotos con él, le han invitado aquí a Europa como si fuera, bueno, hasta yo creo que le han comprado el traje. Es más probable. Entonces imagínense, ¿ahora qué pasa? Ahora que se lo traguen, ahora acusan a Israel de que es amigo, ahora le dicen que paren. Vamos a ver, ¿cómo que paren? No. Ahora nos ponemos al lado de Israel y decimos no. Pero claro, no son capaces de pedir perdón, de decir que se han equivocado. Mira, Israel ha pedido perdón, diciendo que se ha equivocado cuando ha atacado o cuando ese proyectil ha llegado a la iglesia en Gaza. Ha tenido el honor de pedir perdón de que se había equivocado. ¿Usted ha visto algún político o algún país que haya pedido perdón por todo lo que están haciendo? Mire, he estado, no sé si ustedes conocen, y de aquí se lo aconsejo también, en el canal, en la cuenta de X, lo que antes era Twitter, hay una persona que se llama Sisi Emperatriz, es judía,
y ella comunica muchas informaciones diariamente. Bueno, pues ella ha comunicado en su cuenta que hay un informe, lo tengo apuntado, un informe. Puedo leerlo, ¿no? Sí. Para que lo pueda contar exactamente. Sí. Mientras va contando, sí, recuerde también, recuerde la hora, doña Isabel. Sí, solamente para leerlo y para cuéntalo, que quedemos con eso. Mira, mientras doña Isabel lo está compartiendo, le recuerdo que estamos hablando de roto el alto el fuego. Hemos hecho una pregunta y la hemos contestado. Claro, rotísimo el alto el fuego. Es que ni siquiera ha llegado a hacerse el alto el fuego. Ha aumentado el pánico en Siria a un nivel desproporcionado por lo que está pasando. Así que fíjese lo que estamos diciendo, escúchelo. Y la última información, ahora mismo, según habla doña Isabel. ¿Puedes darlo, por favor? Sí, 2 reservistas heridos gravemente por una bomba en la carretera en Gaza. La última información, Y insisto que no se habla de momento no se está hablando del tema de Siria. Y tampoco se ha dicho nada de la conversación que se tuvo ayer, ¿no? Que iban a tener una reunión. Netanyahu iba a hablar, tampoco han dicho nada, ¿no? No, se llegó al punto de mandarle el mensaje para que hicieran... Sí, pero no de momento, exactamente. Lo que hizo ayer noche fue mandarle un ultimátum, anteanoche ya, 48 horas. Lo que puede pasar, por eso digo, lo que puede pasar en poco tiempo es sorprendente. Doña Isabel, adelante. Bueno, les aconsejo también que vean en la cuenta de X a Hannah Beris. Doña Hannah Beris tiene una cuenta, ella informa todos los días, o ella pone ahí sus artículos, su manera de expresar lo que está pasando, y les aconsejo que vayan a verla porque es muy interesante lo que dice. Y esta señora se llama Sisi Emperatriz, y fíjese lo que estaba diciendo, que un documento oficial del Congreso de Estados Unidos reveló la administración anterior en Washington, ya saben quiénes son, transfirió cerca de $1.000 millones a una ONG de izquierda en Israel. ¿Para qué? Para generar presión interna, para fomentar protestas y para debilitar al gobierno. ¿Se acuerdan todas las noticias, ustedes todos los que hemos estado aquí durante tiempo, todo lo que estábamos diciendo acerca de qué es lo que estaba pasando con la izquierda de Israel? Pues mire, hay un documento oficial del Congreso de Estados Unidos que ha revelado que la anterior administración ha sido la que ha donado ese dinero. ¿Para qué? Pues para causar todo lo que hemos estado viendo durante este año. Eso que ha limitado, pues porque saben ustedes que esta gente de Gaza, esta gente de Hamas, también ve las noticias, también lo ve. Claro. Y conforme a esas noticias, a esa presión, pues ellos han tomado como les digo, si se les da encima de cómo son, se les da alas, pues es lo que pasa. Fíjese, como todo al final se sabe. Por eso digo que ánimo y tengamos fe, tengamos ese aliento para manifestar que Israel está en el lugar correcto de la historia, que sí, tendremos que pedir por este primer ministro Benjamín Netanyahu, que con tanta presión de todos los lados, ahora se le añade otra, pero como le conocemos, porque sus hechos son los que le reflejan, los hechos. Lo hemos visto, pueden decir lo que quieran, pero son los hechos, lo que ha estado haciendo, y ha dicho que va a ayudar a los drusos y lo va a hacer. Sin la menor duda. En diferentes lugares están hablando, incluso aquí tenemos ahí un comentario de Jorge Borroto, que dice que parece ser que ya hay tanques de las IDF dentro de Siria. Claro, bueno, ya digo que para entrar en Siria es abrir la puerta. Primeramente es eso, Para entrar en Siria es abrir la puerta. Bueno, yo he visto imágenes de personas en los coches con las banderas de Israel agradeciéndole. Es que imagínese, esta gente no tiene, ¿qué tendrá de armas? Si además es un grupo que no es beligerante, es un grupo tranquilo, o sea, digo en la comunidad drusa. Sí. Lo único que son fieles también, fieles a sus amigos. Y claro, esta gente, ¿cómo se iban a unir con ellos? Si los conocen. Pero les estaban obligando a unirse a ellos y han dicho, no, nosotros no. Y pues yo creo que esto va a ser para algo muy grande. Creo que no va a parar, porque yo creo que cuando ya se toca a tu familia y a un pueblo, mire, si es un pueblo tan estricto que ni siquiera ellos no promueven prosélitos, es un grupo cerrado. O
O sea, ellos no tienen a otras personas que puedan ingresar para ser drusos, son los que son. Imagínense, tienen que ir a por todas. Yo creo que no van a parar. No van a parar porque además lo que les han hecho... Y lo que los han hecho es tan humillante. Sí, a mí se me ha quedado, de verdad... No solamente lo que han hecho a los hombres, lo que han hecho a las mujeres. O sea, claro, pero es que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Por eso digo que hay personas que dicen, bueno, vamos a que muestren imágenes para que se den cuenta. Mire, es que la gente es mala. Por mucho que les muestre las imágenes, hay todavía gente que dice que el 7 de octubre no pasó, que la SOA no pasó. Entonces, por mucho que tú pongas imágenes, por mucho que tú escribas historias, la gente mala no lo va a ver, no lo va a entender ni lo va a querer ver. O sea, no lo va a querer ver, aunque lo tenga presente. Sin duda. Un ejemplo claro ha sido aquí en España. Nuestro propio presidente fue a ver todo lo que pasó y no se inmutó. Vio el vídeo que le mostraron que habían grabado ni siquiera los nosotros terroristas. Y ni se ha inmutado. No, es más, ha ido en contra. Por eso digo que yo creo que la gente buena, la gente de buen corazón, con que le expreses lo que ha pasado, o sea, solamente con que nos den un sesgo de una imagen rapidita de lo que ha pasado, nuestro corazón se conmueve. Porque, mire, parece ser que en este momento de la historia solamente hay dos partes. O los que están con el bien o los que no están con el bien. Es que no hay otra. Ahora mismo yo creo que el mundo se ha posicionado de esa manera. Ya no hay términos medios. No hay. Porque es que ya lo estamos viendo. Es que lo estamos sintiendo en nuestras propias casas ya. Ya están cerca de nuestra casa. ¿Y qué vamos a pedir? Pues estar al lado de Israel. Que sea valiente, que siga adelante y nosotros... que no miremos, como dicen, ni a derecha ni a izquierda, sino que miremos en nuestro propio... Esto va de corazón, mire, esto va de corazón, de humanidad. Ya les digo, no es simplemente es que yo soy tal, yo soy cual, yo soy de tal, y ni siquiera de confesiones religiosas. No hay etiquetas religiosas, yo creo, en este momento. Hay el corazón de la humanidad. Es que hay unos valores ya desde lo mínimo que se están trastocando, que es el valor de la vida. Y eso no podemos consentirlo. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes por estar al lado de esta retaguardia espiritual de las FDI, que así nos llamamos, porque, miren, hay alguien que está sobre nosotros, pero que si no le clamamos, pues... tenemos que clamarle para que nos escuche, porque esto es increíble. ¿Cómo hemos podido llegar a este momento de la historia que sí se ha repetido anteriormente, pero ahora no tenemos excusa? Esto se ha repetido siempre. Si vemos la historia y decíamos, bueno, qué pueblos más salvajes, ¿no? Qué antiguos. No, es que estamos viviendo lo mismo. Sí, igual. Estimados amigos, nos vamos a retirar ya. La última información se mantiene, lo que hemos dicho, no ha habido cambios. Si hubiera algún cambio llamativo, abrimos un directo y les avisamos. En principio es la misma información hasta este momento, cuando son las 20:07 en España, las 8:20 en Israel. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les dejamos con dos frases que siempre decimos. Una es en vivo o en diferido. Ustedes son los preferidos. Ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive por siempre. En la parte superior del chat tiene usted información acerca de... Ya hemos empezado una tiendecita, los primeros pasos, el viaje, toda la información. Ahí está. Cuando tenga oportunidad le da usted un vistazo. Muchas gracias y le dejamos con el anuncio del viaje a Israel. Gracias por su atención y nos vemos mañana a las 6:30. Sí, domingo es mañana ya, pero aunque sea domingo... Para ustedes es sábado. Sí, todavía. Para nosotros ya es domingo por la mañana, 6:30, ya estamos, cuando ya le digo para que las calles, la gente todavía no la han puesto, a las 6:30 de la mañana aquí no hay calles todavía, las ponen más tarde. Así que nos vemos después, un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Bendiciones con gratitud. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese.
billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.